Isabel, ya estoy contigo. Pues muy bien. Vamos a hablar de algo serio, duro y difícil por lo que están pasando muchas familias en Asturias. Y de hecho, según datos que tenemos de la Fiscalía de Menores, en el año pasado, pues son más de 30 familias las que han llegado a denunciar el maltrato de sus hijos, que a mí me parece terrible. O sea, lo que tiene que pasar una madre, un padre, por recibir insultos, vejaciones, maltrato físico. Claro, y estás hablando de Asturias. O sea, fíjate que los datos, los últimos estudios que hemos visto, en España, en los 5 últimos años, se ha multiplicado por 5.000. Fíjate lo que te estoy diciendo, por 5.000. El 25% de las denuncias que entran en los juzgados son precisamente por esto, por hijos maltratadores. Y fíjate que además hay el 20%, y eso lo saben muy bien nuestros padres y nuestras madres que nos están viendo y nos están escuchando, gente que no denuncia. Es decir, hay al menos un 20% que sepamos... Por pena. Por pena, por miedo, en fin, por muchas circunstancias distintas. Si alguien quiere llamar, si alguien quiere contar su testimonio o el de alguien cercano, por supuesto, aquí, si ustedes lo piden, mantenemos el anonimato, así que nadie tenga ningún problema, por si le quiere preguntar algo a Isabel, porque se siente perdido, y para eso está nuestra psicóloga. 984-086-826, teléfono que tienen ahí en pantalla sobreimpresionado y que pueden marcar, ya le digo, mantenemos totalmente el anonimato, si así lo desean. Yo lo que no entiendo es ese aumento. Mira, es muy fácil. Lo estábamos hablando un poquito antes en la mesa, ¿no? Mira, hemos pasado de una disciplina, de una educación muy rígida, es decir, aquello de la letra con sangre entra, a una permisividad total, ¿no? Es como el péndulo, que además nos pasa en todas las sociedades y en todos los ámbitos de la vida. Y entonces, pues hemos pasado de eso a que el niño es el rey de la casa, al niño tiene todos derechos y ningún deber. Y es que nos olvidamos de que no se debe confundir la palabra autoridad con autoritarismo, vale, entonces, que es distinto. ¿Y qué es la autoridad dentro de una familia? La autoridad, para que te fíjate, yo siempre voy a la etiología, a la parte de la raíz de la palabra. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra autoridad? Viene del verbo latín augere. Y fijaros qué preciosidad de palabra. Quiere decir ayudar a crecer. Y es que ayudamos a crecer estableciendo límites, pero desde que son muy pequeños. ¿Qué nos está pasando? Nos está pasando que los psicólogos, los pedagogos, los profesores, estamos viendo estos niños violentos, estos niños maltratadores, porque no han tenido límites nunca. Y cuando hablamos de violencia dentro del hogar estamos hablando, lo hemos visto, de adolescentes, pero ¿es en la adolescencia donde un niño empieza a maltratar a su padre o lo podemos encontrar con niños de 5 o 6 años? Lo empezamos a encontrar con niños muy pequeños y las causas son muy variadas. Es decir, nosotros tenemos casos en los que, y además es que lo ves, es decir, tú vas por la calle y ves de repente al niño que le da una patada a su padre, a su madre, a su abuela y ¡ay, por Dios! ¡Ay, pero hombre! Y te ríes, ¿no? ¿Y cómo reacciona entonces? ¿O bueno, cómo hay que reaccionar? Este niño, lo que va a pasar es que, pues ¿cómo hay que reaccionar? Pues diciéndole al niño, estableciendo límites desde que son chiquitinos y diciéndole que no, tienen que aceptar, ellos tienen que aprender a aceptar frustraciones. No se les puede dar todo, no se les puede consentir todo. Es decir, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que nos encontramos con padres que son inconsistentes. Es decir, que los estilos educativos de uno y de otro no tienen nada que ver. El padre es permisivo y le regala de todo a la niña o al niño, la madre todo lo contrario, riñen entre ellos. Luego hay otra cosa que es que normalmente este tipo de agresiones se dan cuando la figura paterna está ausente. Es curioso, pero todos los estudios hablan de lo mismo. Cuando no hay una figura paterna, está ausente o bien físicamente o bien psicológicamente, porque no se involucra, pasa de todo. Muchas veces llega, estoy cansado. Pero claro, ahora los modelos de familia que son tan diferentes, claro, familias monoparentales, familias con 2 papás, con 2 mamás, familias con... Bueno, la familia tradicional ya no existe, por decirlo como era antes, ahora hay muchos modelos de familia. Pues precisamente por eso hay mucha más agresividad y los niños son mucho más violentos, porque lo que está comprobado no lo podemos achacar a eso. todos los estudios, sí. Las familias pues lo siento mucho, pero es así. Es decir, las familias monoparentales, las familias con divorcios complicados, etcétera, pues hay muchísima más posibilidad de que ese niño tenga un comportamiento más agresivo. No quiero decir con esto que todas las familias monoparentales
tengan este Pero problema. yo me imagino por que tiene que supuesto ser que hay no. un problema dentro de esa familia, porque si no, una Pero mamá no sé. que es madre soltera sin más... Una mamá que es madre soltera sin más, si establece los límites no pasa nada, pero Claro. lo que sí sabemos en los estudios es que hay mucho más porcentaje en familias monoparentales que en familias que no son monoparentales, que hay mucho más porcentaje en padres muy permisivos como en padres muy agresivos, es decir, los dos extremos. Y que luego, pues eso, efectivamente, la ausencia de una figura de autoridad bien ejercida hace que el niño sea mucho más agresivo. De hecho, son mucho más agresivos con las madres que con los padres. Muchísimo más. Pero a mí eso, por ejemplo, me parece muy antiguo, lo de que el padre tenga que ejercer esa figura de autoridad y no la madre. No, José Ángel, no es que sea ni antiguo ni... Es que tienen que ejercerlo los dos. Claro, los Pero dos, es que hay a partes muchas iguales. veces, y eso nuestras espectadoras y sobre todo las madres me van a entender perfectamente, las que lo hacemos somos nosotras. Porque el padre, o bien cuando llega está cansado y se pone a ver Pues la a tele... mí eso me parece terrible y Ya, fatal. bueno, O sea, fatal, no, pero es vamos, así. no puede ser. Vamos a la calle a ver qué es lo que opina la gente de la calle respecto a este tema. Los matices que plantean desde un gobierno o desde otro para educar o no educar de una manera determinada y te vienen los hijos del cole politizados hasta las trancas, ¿qué quieres? Mi padre hacía así, sacaba el cinturón, llegaba a casa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? 4 manos. Vemos un poco revueltos, ¿qué pasa aquí? No, pa, entonces ya que era pa, ni papá ni mamá que hay ahora, esa educación, esa cultura que hay ahora. No, pa, no, ¿cómo? Sacaba el cinto, nos somos bien el tati. Un respeto, entonces, claro, respeto a los padres. Si gustan carne y respeto a los padres, manden más los hijos que los padres. Supongo que es porque como se tiene menos niños, entonces te vuelcas muchos en ellos y le consientes demasiado. Se les consiente todo, vamos, no se les quita de nada y se les da más valor a ellos que a lo que deciden los padres. Yo creo que es que la gente le ha dado la espalda a Dios y por eso pasa esto. Simplemente porque los padres ya no piensan que cuando se casan es para toda la vida y sus hijos ven eso en casa y pues no les tienen respeto. Los padres salen, los padres nos respetan, los padres queremos libertad, queremos divertirnos, no apreciamos el tener un hijo y disfrutar de ese hijo y coger la obligación que tenemos que coger. Se necesita disciplina. Hay algo que me sorprende y es que la teoría todo el mundo se la conoce. Entonces, llevar esa teoría a la práctica no se lleva. No se lleva y sobre todo pues por los padres más recientes, digamos los padres, las últimas generaciones de padres, pues porque como bien ha dicho esta señora y lo ha hecho muy bien, no nos damos cuenta de que tener un hijo no es solamente tenerlo y pasearlo, ¿sabes? O sea, que hay que criarlo. Y criarlo conlleva muchísimo sufrimiento. Lleva muchísimas renuncias. No puedes salir tanto, no puedes tomar vinos y dejar al niño fuera jugando a la consola con lluvia y viento. Es decir, hay muchas cosas a las que tenemos que renunciar. Hay que decir que no, y eso es un rollo. Decir que no, porque decir que no al niño se te va a enfrentar, pero tú tienes que decir no y mantener el no. Y los dos, pareja o una, me da igual, mantener siempre los límites. Y eso no lo estamos haciendo. Y cada vez en la consulta tenemos más casos de problemas con niños pequeños que dicen sus madres, no puedo con mi hijo. Y estamos hablando de niños de 7 años. Vamos a ver qué nos lo dice Esther, que ha marcado el número de teléfono de la consulta de Isabel Menéndez. Esther, muy buenas tardes. Buenas tardes. Esther, yo no sé si tienes algún caso cercano, ¿es el tuyo o qué le quieres preguntar a Isabel? No tengo ningún caso cercano. Solamente era para decirle a la psicóloga que no precisamente se necesita un padre para educar un hijo, ¿eh? Yo crié los hijos sola, 3, y no necesité el marido mío para nada. Vamos a ver. Estaba de viaje siempre y yo los crié sola. Mira, Esther, perdona, quizá me has malinterpretado. En absoluto, creo que se necesitan siempre 2 personas. Pero sí es cierto que los estudios nos indican y nos hablan de que aquellos niños que son agresivos, que por supuesto no es porque sea solo por la mamá, es porque es la mamá que no establece límites, la mamá que consiente desde pequeño, la mamá que le da la última Play, el último iPhone. No, claro, bueno, que eso no lo habrás hecho tú. No es el caso, ¿eh? Claro, no lo habrás hecho tú, seguro. Y por eso tienes 3 hijos estupendos. Pues, yo lo que supe era enseñar a los hijos desde chiquitinos. Claro. Lo que no se puede enseñar a un hijo cuando tiene 16 años. Exactamente. Porque ese hijo ya se revela a los padres, a la madre y al padre y a todos. Exactamente. A mí nunca se me reveló un hijo, ¿eh? Y tengo 3.
perfectamente de acuerdo contigo. Me salieron muy buenos y los crié yo, como quien dice, sola. Pero ¿a qué has establecido? Y crié un nieto, lo mismo, porque iba a casa a dormir a más. ¿Y a que establecías límites, Esther? Pues efectivamente. A que desde el principio lo les que decías... no se puede dar todo lo que quieren los hijos. Y esto no se hace. Hombre, pues claro. Tú no contestes. Pues yo a mis claro, Yo a mis hijos no me podían faltar el respeto jamás. Con una mirada se quedaban clavados. Hombre, bueno. Claro, pero es que ¿qué estás viendo ahora alrededor? Cuando tú sales con tu nieto, ¿qué ves alrededor? Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Los niños molestando, la madre y el padre mirando para otro lado. Sí. Claro, Esther, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias por llamarnos. Gracias a vosotros, venga. Una cosita, ¿nos ves todas las tardes? Sí, alguna vez, sí. Bueno, llevamos 2 programas nada más, ¿eh? Ah, bueno. Yo lo que espero es que nos veas. Lo cogí hoy porque estoy en la cama de gripe. Sí. Vaya por Dios. Y lo estaba viendo. Pues nada, a partir de ahora, que este es un programa nuevo en TPA todas las tardes, a las 6 menos 5 te esperamos, ¿vale? Bueno, muy bien, gracias. Un besazo y a mejorarse. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, habíamos comentado ya un poquito las características que tienen esos niños, lo que hay en el seno de estas familias que se encuentran con esa realidad, que es muy dura para los padres, no solo para los padres, también para los abuelos, para los tíos, es decir, para todo el entorno. ¿Cómo actuar? ¿Cómo afrontarlo? De todas maneras, te voy a comentar que se esconde mucho, ¿eh? Es decir, es como las madres maltratadas son como las mujeres maltratadas. No todo el mundo lo dice, no todas las mamás se atreven a decir... Me imagino que por vergüenza muchas veces. Mi hijo me agrede. Incluso se lo ocultan muchísimo a sus maridos, a los padres, porque saben que quizá pues el padre es más duro, etcétera. Entonces, bueno, podemos hacer muchas cosas. Hay que tener en cuenta que son niños a los que hemos educado con poca tolerancia a la frustración, que era un poco lo que os estaba diciendo. Es decir, a todos sí, por supuesto, el niño tiene los últimos aparatos, tecnología, etcétera. Son niños impulsivos que no saben esperar y tú no les enseñas a esperar, no les dices ahora te esperas que está papá y mamá hablando y luego entras tú. No, son el rey, todo gira en torno a ellos. Son niños que a veces tienen fracaso escolar también, por lo tanto lo pagan esa frustración con sus madres. O sea, yo, claro, quiero decir, yo es que estoy viendo constante y continuamente pues a gente que te dice, Isa, es que no me atrevo a entrar en la habitación porque si le digo algo de que se desenganche del WhatsApp o qué tal, me tira el móvil a la cara o me tira lo que sea. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es, lo primero, prevenir, darnos cuenta de que ese niño o ese chico puede tener algún tipo de problema también, es decir, acudir a un especialista. Cohesión entre los padres, siempre, por favor, siempre, estar unidos en esto, establecer límites desde pequeños y antes de denunciar, que se debe denunciar, agotar todos los recursos. Yo siempre digo pues, que no hay que darse por vencido nunca con tu hijo, ¿no? Mira, voy a comentarte nuestra frase de la semana. Es de Mario Benedetti. Mario Benedetti es uno de mis escritores favoritos. Dice, mi estrategia es que algún día, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Yo me quiero dirigir a ti como madre que está sufriendo, lo sé, o sea, lo indecible, que lloras todas las noches y que estás sintiendo como tu hijo no es aquel que te daba besos y mimos. Pues recuerda esos besos, recuerda esos mimos y piensa que en el fondo es él y que en el fondo tu hijo también te necesita. Coge a alguien, únete a alguien, pide ayuda, pero por favor no le abandones, lucha por él hasta el final, por favor. Recuerda que nunca, jamás es tarde. Nunca es tarde, y ese es el nombre de este espacio que tendremos aquí todos los martes con Isabel. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. En una semanita te veo, ¿vale? Muy bien. Venga, gracias Isabel. Hasta luego. Voy a